La mayoría de las personas que me conocen en Latinoamérica me reconocen por ser un inversionista en televisión en Shark Tank, pero más que inversionista, soy emprendedor y todavía más que emprendedor lo que me gusta es la innovación tecnológica. Thomas Alva Edison decía que la innovación es 1% ideación y 99% sudor. Si eres bueno ideando pero no eres bueno ejecutando, no sirve de mucho. Cualquier esfuerzo que hace un emprendedor en una compañía es un experimento. Y un experimento sale en dos cuestiones. ¿Validas la hipótesis o no la validas? Si la validas, maravilloso, te está funcionando. Si no la validas, te debe dar conocimiento, debes aprender. La persona que más debes escuchar es esa voz en tu cabeza, porque después de que has estado invirtiendo en solucionar un problema por una cantidad significativa de tiempo, nadie sabe más del tema que tú. ¿Cuáles has visto que son los errores comerciales más grandes que cometen las empresas y los emprendedores cuando están comenzando? Un montón. Uno que he visto mucho y se ve bastante en Shark Tank, de hecho, es pensar que la vida es muy corta para cometer los errores que otros ya cometieron. Intenta cometer errores nuevos. ¿Qué es algo que para ti sea verdad y que muy pocas personas están de acuerdo contigo? Uy, uy, uy. ¿Podemos apagar micrófonos? Esto va a ser un poquito raro porque le voy a hablar a la cámara y no a ustedes, pero ustedes entenderán. Hola, nosotros somos David y Dani y el de instinto de hoy es... Alex Tornegra, CEO de Torre. Alex, es un placer tenerte acá. Fue la ciudad donde hiciste tu primera charla y donde te reconocieron como top innovador de Colombia. Entonces me parece brutal tener el espacio. Qué buena investigación. Ah, no, siempre. Sí. Y sé que aquí todos saben quién es Alex, pero para la gente que nos escucha, quiero que en 2 minutos me des un poquito de contexto de quién es Alex Torrenegra y cuál es su recorrido como emprendedor. La mayoría de las personas que me conocen en Latinoamérica me reconocen por ser un inversionista en televisión en Shark Tank, pero más que inversionista, soy emprendedor y todavía más que emprendedor lo que me gusta es la innovación tecnológica. Mi memoria más vieja es a los 4 años de edad viendo una computadora por primera vez, controlándola y sintiendo emoción de que podía alterar lo que se veía en la pantalla. Y de allá acá básicamente a eso es lo que me he dedicado. He tenido la oportunidad de fundar más de una docena de negocios. La vasta mayoría no le ha ido bien, pero afortunadamente a algunos les ha ido bien. Voice 123, que fue la primera plataforma para hacer casting de locutores, las voces que uno oye en televisión, en películas, en videojuegos. Después creé Bonnie Studio, las dos compañías, que es una compañía que hace producción de audiovisual de altísimo volumen. Se han escuchado un ad en un Spotify, Pandora, Amazon Music, etcétera, etcétera. Lo más probable es que fue creado de una manera altamente automática, pero con seres humanos, por Bonnie Studio. Ya. Bonnie Studio lo llevamos a más de $100 millones en ventas. Voice 123 también fue bootstrapeada. Y el éxito de esos dos negocios no solo nos llevó a ser defensores del bootstrapping, a diferencia de lo que muchos medios comentan en lo importante que es levantar capital, sino que también me llevaron a poder ser inversionista, pero también a crear la nueva compañía, Torre.ai, donde estamos utilizando inteligencia artificial no para reemplazar el trabajo de las personas, sino para ayudar a las personas a encontrar el mejor trabajo que pueden encontrar. Eh, Nuestra premisa, ¿no? Sobre lo que nosotros creamos Torre, es que la vasta mayoría del talento de la raza humana se desperdicia porque no es conectado con las mejores oportunidades laborales que les permitiría hacer que todo ese potencial se vuelva realidad, y nuestra misión es cambiar eso. Buenísimo, Alex. Alex, voy a empezar con una nota alta. Fuiste a Davos y tuviste la oportunidad de tener una sesión de mentoría con el cofundador de Wikipedia. Estuviste con Jack Ma, con Richard Branson, y después de eso te diste cuenta que lo que realmente hacía diferente a esos fundadores del resto es que se hacían preguntas gigantescas. Yo quiero entender cómo nosotros como emprendedores podemos hacernos preguntas de ese tamaño y, más importante, cómo podemos desglosar esas preguntas en pasos accionables para llevar las cosas de la imaginación a la realidad. ¿Cuántas horas tenemos? Algo que aprendí de estas personas cuando tuve la oportunidad de charlar con ellas es que
Y en estas personas, mi abstracción es personas que han tenido un impacto significativo en la raza humana. O sea, un Richard Branson con la creación de la marca Virgin, un Jack Ma que revolucionó e-commerce en China, un Jimmy Wales que creó Wikipedia, que potencialmente es la herramienta que más impacto ha tenido en la educación en la raza humana en toda la historia de la humanidad comparado a la imprenta. Y esas personas para mí, cuando las conocí, algo que fue un shock es que no eran significativamente más inteligentes que yo. Es más, no significativamente más inteligentes que las personas que estamos aquí en esta sesión. La diferencia era que eran personas que desde muy temprana edad venían con una clara misión de voy a dejar el mundo significativamente mejor. No es lo que muchos nos preguntamos, sino que ¿es viable que yo pueda dejar el mundo mejor? No, yo sé que voy a dejar el mundo significativamente mejor. Y lo que están es buscando la forma como tal de hacerlo. Y cuando tienes esa mentalidad, te es muy fácil pensar en preguntas bastante grandes. Ahora, algo que también aprendí de ellos es que ninguno empezó con una pregunta tan grande que no fuera algo que ellos potencialmente pudieran hacer realidad. ¿Sí? El Wikipedia no fue el primer emprendimiento de Jimmy Wells. De hecho, el primer emprendimiento de Jimmy Wells fueron unos foros online donde la gente intercambiaba ideas, que él era uno de los múltiples cofundadores. Vendieron esa compañía, a él creo que le quedaron como $100,000 y esos $100,000 fueron los que utilizó para crear Wikipedia. Entonces, fue escalonando y conforme escalonaba, cada vez podía imaginarse que esas grandes preguntas podían tener más probabilidad de que se volvieran realidad. Al principio comenzaste con algo que a mí me parece demasiado revelador y que comparto muchísimo, y es el tema de que vivimos en una región donde la grandísima mayoría, mejor dicho, yo creo que en todo el mundo la mayoría de los negocios son bootstrapped, pero más aquí, donde la tecnología todavía no es, digamos, la fuente principal con la cual creamos empresas, pero mucha gente habla de fondos de capital de riesgo. Y aquí entramos en un juego un poco complicado. ¿Por qué? Porque por seguir esa dinámica de los fondos de Venture Capital, los emprendedores terminan buscando encajar un problema a una solución y no una solución a un problema. Y en el ecosistema se han creado todas estas personas con muchas opiniones muy diferentes. Entonces te dicen a ti cómo hacer tu modelo de negocio. Te dicen a ti, no, ve. Por ejemplo, me senté con Alejandro Celis, el fundador de Melon, y él hace logística para e-commerce. Es una empresa que ya va para Serie B, o sea, lo están haciendo muy bien, pasó por Y Combinator. Pero lo primero que le dijeron en Y Combinator fue, ¿y tú por qué no lo haces asset light? Porque él quería tener bodegas al estilo Amazon. Y él decía, no, es que lo que se necesita para resolver este problema es esta solución. Entonces, en un mundo con tantas opiniones, con buenos y malos consejos, ¿cómo podemos identificar buenos y malos consejos? ¿A quiénes debemos escuchar para poder crear un modelo de negocio rentable? Creo que la persona que más debes escuchar es esa voz en tu cabeza, porque nadie, después de que has estado explorando de un negocio, después de que has estado invirtiendo en solucionar un problema por una cantidad significativa de tiempo, obviamente la cantidad de tiempo depende de la intensidad de la persona, pero de 6 meses a un año, nadie sabe más del tema que tú. Entonces, uno de los retos más grandes que ojalá te pudiera dar la respuesta, pero uno de los retos más grandes que uno como emprendedor tiene es precisamente poder discernir entre las opiniones que realmente van a ser útiles para uno versus las opiniones que no son útiles para uno. El único framework que he podido utilizar parcialmente para que me ayude con eso es visualizar si lo que la persona me está diciendo es basado en analogías que la persona está compartiendo conmigo o si es basado realmente en principios fundamentales que la persona entiende. Y eso lo descubrí porque hace más o menos 5 años estaba aprendiendo de ventas B2B, de negocio a negocio, y hablé con muchas personas, expertos en ventas, personas que han creado equipos de decenas a cientos de vendedores para aplicarle ese conocimiento a Bonnie Studio. Justo antes de empezar Torres, estaba trabajando en aprender cómo crecer esa parte en el área de Bonnie Studio. Y
una de las cuestiones que la vasta mayoría de las personas con las que hablé me comentaban es, o me compartían es, esta es la estructura de ventas, esto es lo que tienes que hacer así, tienes que primero tener SDRs que están capturando leads, tienes que hacer contenido, tienes que tener SDRs que están capturando leads, tienes que tener account executives que están cerrando la venta, tienes que tener account managers que están después creciendo la cuenta, tienes que tener un funnel muy optimizado para que eso funcione y si no lo estás haciendo así, pues lo estás haciendo mal. Intentamos hacer algo así por el estilo y no funcionó. Y fue solo como un año después que me topé con un mentor, un consultor de ventas que se sentó conmigo y me dijo, mira, vamos a mirar esto desde principios fundamentales. Dice, esto que estás haciendo, el problema es que a ti no te va a funcionar porque tú no estás vendiendo SaaS. Tú estás vendiendo es algo mucho más parecido a Amazon. Tu cliente empieza con una transacción pequeña y va creciendo, 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 creciendo. Por consiguiente, tú no deberías separar la función de vendedor y la función de account manager. Es el mismo rol. Ahora, es un reto gigante porque son personas que no van a estar tan motivadas por comisiones como otras personas y por consiguiente vas a tener que tener una estructura diferente o de bonos o de comisiones que la verdad todavía nadie ha escrito el libro en referencia a cómo se debe hacer eso. Entonces, el problema que tienes es que tienes un modelo de negocio que es difícil escalar con B2B. Puede que funcione, puede que descubras algo que te va a funcionar, pero vas a tener que iterar mucho para ver si puedes como tal resultarlo crecer. Y lo que me di cuenta es que por mí escuchar a muchas personas que ya habían con mucha experiencia, pero que simplemente lo que me sugerían era copia lo que a mí me ha servido, resulté haciendo cuestiones que realmente no le aplicaban a mi negocio. Y de ese momento acá es que hago eso. Cuando recibo algún tipo de consejo, intento entenderlo. Si no me lo dan desde principios fundamentales, intento entenderlo bajo principios fundamentales y ahí sí lo aplico a la compañía. Me parece muy oportuno que menciones el tema comercial, porque una frase que te escuché decir que me pareció súper interesante y muy válida es que ojalá las aceleradoras pasaran más tiempo trabajando en los pitches de venta de las empresas que en los pitches a los inversionistas, las presentaciones a inversionistas. En tu experiencia como inversionista, como emprendedor, ¿cuáles has visto que son los errores comerciales más grandes que cometen las empresas y los emprendedores cuando están comenzando? Un montón. Uno que he visto mucho y se ve bastante en Shark Tank, de hecho, es pensar que tienes que descubrir otros canales de ventas para escalar, en vez de escalar el canal que ya te está funcionando. Un ejemplo puntual es compañías que venden productos de consumo masivo y les está yendo bastante bien vendiéndolo online, e-commerce en Instagram, en TikTok, etcétera. Intentan empezar a vender ese producto en un canal nuevo que es grandes superficies. Intentan ir detrás de todas estas tiendas de gran alcance. Y antes de expandir ese canal. Entonces, por ejemplo, empezaron en Colombia, empezaron en México, sienten que saturaron el país y antes de decir, ok, voy a usar ese canal, pero voy a expandirme a otra geografía, lo que hacen es, voy a quedarme en mi geografía y voy a empezar a intentar buscar otros canales dentro de esa geografía. La mayoría de las compañías, la vasta mayoría de las compañías, solo tienen un canal que les funciona a gran escala y los demás son canales pequeñitos que añaden un poco, pero que si ese principal canal no funciona, la compañía no funciona. Muy pocas compañías tienen dos canales que realmente tienen un impacto significativo. Entonces, por defecto, y de nuevo, acá es analogía, es muy importante que cada uno lo entienda para su negocio, pero yo diría que lo mejor es intentar tomar el mismo canal que ya está funcionando y expandirse a otros mercados antes de, en el mismo mercado, buscar otros canales. ¿Y qué sucede en el caso hipotético de, no sé, pongamos un ejemplo, una empresa crece mucho utilizando Instagram en Colombia y decide abrir México? En el momento en que ese canal no le funciona en México, tiene que explorar abrir otros países con ese mismo canal, descifrar por qué no le está funcionando o intentar abrir más canales en el país que ya tiene mercado. Yo diría que lo primero, cualquier experimento, cualquier esfuerzo que hace un emprendedor, una compañía es un experimento. Y un experimento salen dos cuestiones. ¿Validas la hipótesis o no la validas? Si la validas, maravilloso, te está funcionando. Si no la validas, te debe dar conocimiento, debes aprender. Entonces, si te vas a otro país, debes considerar un experimento
Y una de dos, o te funcionó o si no te funcionó. Y si no te funcionó, efectivamente, tienes que aprender por qué no funcionó. No deberías hacer nada más si mientras no puedas identificar exactamente por qué no funcionó. Porque mientras no tengas esa información, cualquier otro experimento que hagas puede estar cayendo en el mismo error que no has visualizado. Les voy a dar un dato, solamente el 20% de las personas que ven nuestros videos están suscritos a nuestro canal. Por eso les queremos pedir el siguiente favor. Si han disfrutado el contenido, si han visto los episodios y les ha gustado lo que han escuchado, vayan y suscríbanse en este momento porque eso nos ayuda a nosotros a crecer el canal, a traer mejores invitados, a mejorar la producción, la calidad de los videos y como consecuencia les va a ayudar a ustedes a ser mejores emprendedores y mejores personas. Entonces vayan, suscríbanse y ayúdennos y a cambio Dani y yo nos comprometemos en hacer el mejor podcast y la mejor comunidad de emprendedores de toda Latinoamérica. Ahora sí, perdón por interrumpirles este episodio, sigan disfrutándolo. Te han preguntado mucho por Bunny Studio, la historia, pero quiero ir un poquito a los detalles y es, construiste una compañía, digo, Bunny Studio no, Voice 123, construiste una compañía que ha llegado a 200,000 locutores y millones de audiciones procesadas por la empresa. Pero realmente nunca se hablaba de cómo fue ese proceso de expansión de Voice 123. Y aprovechando que estamos hablando de ese proceso comercial y de cómo podemos crecer nuestras empresas, ¿cómo hicieron para llegar a esos números y esas cifras de facturación? Una compañía tiene que tener una línea de producto, tiene que tener una combinación de producto, mercado al que le vas a llegar con el producto, canal con el que vas a llegar a ese mercado y un modelo de monetización que va a resultar funcionando. En el caso de Voice 123, el producto era bastante bueno. Era muy revolucionario y le tomó muchos años a cualquier potencial competidor crear algo relativamente similar. Y eso conllevó que el principal canal que al día de hoy tiene Voice 123 es voz a voz. Es decir, simplemente la gente diciendo, este es un producto tan bueno, tienes que utilizarlo. Estoy seguro que muchos acá hemos usado productos que nos llegaron por voz a voz. ¿Sí? Por ejemplo, piensen cómo se enteraron de Uber. La mayoría que se enteraron de Uber porque un amigo les dijo. ¿Sí? No porque vieron una publicidad de Uber, no porque vieron Uber en Instagram, sino porque alguien les dijo. Y así como, si pueden hacer eso, que no es fácil y requiere no solo de habilidad, sino de suerte, de timing, etcétera, etcétera. Este es el mejor canal y es que la gente simplemente diga, este producto es bastante bueno. Ahora, en el caso de Voice 123 es una de esas compañías que tiene dos canales. El segundo canal fue Search Engine Marketing. Voice 123 lo lanzamos hace 22 años. 21, bueno, empezamos hace 22 años, lo lanzamos al aire hace 21 años, en el 2003. Y en ese momento era que estaba empezando Pay Per Click, lo que hoy en día es Google AdWords, que creo que hasta ya le cambiaron el nombre, pero estaba apenas empezando. Y como nadie, muy pocas compañías están compitiendo por traer clientes a través de ese canal, era un canal extremadamente barato, el arbitraje era gigante. Entonces podíamos atraer compañías interesadas en contratar locutores por 5 o 10 centavos la compañía. Eso le permitió a Voice 123 capturar un montón de clientes en un principio bastante rápido y aprovechamos eso para después hacer una campaña de Search Engine Optimization en donde cada vez que alguien buscaba esos keywords, así no estuviéramos pagando, estábamos muy bien rankeados. Pero todo esto, Search Engine Optimization ya era una industria relativamente vieja en ese momento porque Search Engine Optimization empezó en 1995 cuando sale Altavista, Lycos, etcétera. Ya estamos hablando de Search Engine Optimization en el 2005, una década después. Entonces ya había bastante competencia, no era tan fácil, pero fue un canal que decidimos apostarle. Y al día de hoy, esos dos canales, 22 años después, siguen siendo los dos canales más importantes de adquisición de clientes para Voice 123. Alex, este espacio decidimos, Alan y yo, enfocarlo mucho en los errores que han cometido o en los riesgos que has tomado. Entonces me parece importante hablar de cómo empezó Bunny Studio. Bunny Studio fue una empresa que hicieron bootstrap con inversión de Voice 123 y inversión propia. Y eso es algo... Pero espera, o sea, porque creo que es importante aclarar algo de Voice 123 que puede Dale, ser útil. tranqui. Primero, estoy asumiendo que esos son los dos canales porque nosotros vendimos la compañía en el 2021. Sí. Sé que le ha seguido yendo bien, ha seguido creciendo, entonces es muy poco probable que hayan descubierto un canal nuevo de allá a acá, pero por lo menos hasta el 2021, 19 años después de que la Ok. creamos, seguía haciendo. Segundo, Voice 123 es un marketplace que requiere oferta y demanda. Ya. Y la respuesta que te di era para la demanda, para conseguir compañías, pero también era importante la oferta. Y la oferta, la forma en que la resultamos atrayendo,
fue mientras yo estaba codificando Voice 123, Tania estaba navegando internet o consiguiendo catálogos de locutores, consiguiendo sus direcciones de correo. En el transcurso de 6 meses consiguió 20,000 direcciones de correo de locutores y cuando lanzamos le mandamos una campaña de email a todos esos locutores y para levanten la mano los que hacen email marketing aquí. Bueno, imagínense la tasa de conversión que tuvimos de email que mandamos a personas registrándose, 20%. O sea, gigante. O sea, una campaña hoy en día de email que te dé un 0,2%, te puedes dar por bien, por bien sentado. Y esa fue la forma en que empezamos a conseguir locutores. Después de que generamos esa primer Masa base de crítica. datos inicial, llegamos a ese tipping point, fue Search Engine Optimization y también Word of Mouth dentro de los locutores, Total. los que conllevó a que cada vez los locutores, más y más locutores volvieran Ok, a la plataforma o llegaron a la plataforma. súper buena la aclaración. Entonces decías de Bonnie Studio. Sí, Ok. la forma en la que crearon Bonnie Studio fue con inversión propia y con el flujo de caja que tenían en Voice 123. Es algo muy bueno crear un negocio con un flujo de caja que te permite hacerlo, sobre todo porque no tienes que dar equity y participación en tu empresa, pero también es un riesgo y hay que hacer un riesgo calculado para hacer que digamos, esa sangre que le estás enviando al otro negocio, del que sí está funcionando, no mate al que funciona. Tal cual. Desde tu punto de vista, ¿cuáles son los errores más comunes que cometen los emprendedores en el manejo de su flujo de caja que los llevan a tener que cerrar sus compañías? No hacer suficiente dinero. Sí, o sea, se Está te acaba bien. porque no vendes lo suficiente. Creo que, pero eso conecta con algo que estaba mencionando antes que empezáramos a grabar el podcast. Y es una de las cosas que como líderes de compañías tenemos que estar haciendo es identificar cuál es el cuello de botella más grande que tiene la compañía, más significativo. No más grande, de hecho, el cuello de botella más Más apretado que tiene la stretch. compañía. Y en la vasta mayoría de los casos es no poder adquirir más clientes. No siempre, pero es no poder adquirir más clientes. Entonces, desde esa perspectiva, ¿qué es lo que resulta afectando más el flujo de caja de una compañía? Que no estás vendiendo más. Otro problema que está muy a la par de ese es pricing. Muchos negocios pequeños, normalmente no, pero muchos negocios pequeños resultan subsidiando sus tarifas y no pueden escalar porque si contratan personas, ya no son los fundadores, sino contratan personas profesionales para que hagan lo que los fundadores hacían, tienen que pagar demasiado, entre comillas, y tendrían que subir tarifas y entonces ya los dejan de comprar. Y eso es un error gigante porque lo que implica es que tus tarifas nunca fueron reales, nunca fueron sostenibles. Sí, es lo que tú le dijiste al cliente que valía tu producto. Sí, a veces producto de esto ocurre muchísimo en servicios de consultoría, ¿sí? Donde te vendes con tal de conseguir el cliente o cuando son productos, con tal de conseguir cliente también estimas que el valor de hora tuya es muy bajo o te pagas un salario muy bajo. Entonces, realmente el precio de tu producto nunca refleja el costo real del mercado. ¿Qué pasa si tienes que pagarle a una persona que haga eso y no simplemente tú pagándote un salario de mierda? ¿Sí? ¿Qué es lo que tú tienes que pagarle a una persona para que dé un servicio de calidad como el que tú estás dando? Y una vez metes esos números, te das cuenta, la tarifa tiene que ser mucho más alta de lo que estaba cobrando. Pero si empiezas a cobrar más, entonces ya la gente te deja de comprar. Entonces, nunca tuviste un negocio, tuviste fue un non-profit, básicamente. Eso es un error significativo. Eso suena bien, pero también en tu compañía Voice 123 tuvieron que subir los precios varias veces. De hecho, creo que terminaron como en $195, algo así tenía yo entendido, al año para los locutores. 3.95. $3.95, imagínate. Bueno, sí. Em, ¿Cómo fue ese proceso de tener que cambiar el pricing? O sea, hablaste de que... Una paridera, porque cuando salió Voice One to Three al aire, la forma que se nos ocurrió monetizarlo es que nosotros empatábamos locutores con casas de producción que estaban buscando esos locutores. Y queríamos no ser transaccionales, no queríamos que la gente tuviera que pagar en el website, porque diferentes casas de producción tienen métodos muy diferentes de cómo se paga. Dijimos, no queremos estar en la mitad, vamos a hacer algo parecido a Google AdWords. Y es tú como locutor puedes pagar para
recibir más visibilidad, para que más clientes puedan encontrarte a ti. Y queríamos revenue recurrente, entonces dijimos, no vamos a venderte cada vez que alguien haga clic, no un pay per click como es Google, vamos a venderte una membresía, una suscripción. Y los que pagan esa suscripción, que empezó siendo $95 al año, los que pagan esa suscripción tienen más visibilidad que los otros. Conforme pasó el tiempo, visualizamos que para poder mantener primero empezamos a vender muchas membresías y queríamos que tuviera cierto tipo de exclusividad, porque si todo el mundo pagaba, entonces la calidad dejaba de ser tan significativa. Pero también conforme Search Engine Optimization, conforme Pay Per Click empezó a ser más competido, tocaba empezar a pagar más y más y más por cada cliente que teníamos que traer. Entonces visualizamos, toca subir tarifas. Subimos tarifas de 95 a $145, y obviamente el backlash de la comunidad fue, pero ¿cómo es que van a cobrar más? Etcétera, etcétera. Igual resultamos vendiendo más, sí, una caída en el porcentaje de personas que pagaban, pero al final de cuentas la caída de la cantidad de personas fue menor que el revenue que resultó subiendo. Años después lo subimos a 195, años después a 295, años después a 395, y básicamente lo que estamos buscando es cuál es ese sweet spot que nos permite maximizar la cantidad de revenue que podemos generar. Y la última actualización que hicimos en el 2018 ya fue un sistema mucho más complejo, en donde cada persona podía seleccionar cuánto quería pagar por año, y entonces era una especie, o es una especie de subasta de suscripción. Tú dices, ¿cuánto estás dispuesto a pagar por mes? Si estás dispuesto a pagar más por mes, vas a tener más visibilidad que la otra persona que está dispuesta a pagar un poquito menos por mes. Y eso fue lo que finalmente nos conllevó a encontrar el punto óptimo. Si se imaginan un plano cartesiano donde X es la cantidad de personas que paga y Y es cuánto paga cada persona, eso es una curva. Uno quiere encontrar el punto ideal en esa curva, y el punto ideal tiene que ser el punto donde el área debajo de ese punto en la curva es más grande. Y lo que encontramos con este último método que hicimos es que no teníamos que escoger un solo precio, sino le permitíamos a diferentes locutores determinar cuánto querían que pagar. Segregación de precios que llaman. Y eso casi que duplicó el revenue de un año al siguiente. Y eso fue una de las razones que, pues, resultamos vendiendo la compañía, porque llegó una oferta bastante interesante que vio ese crecimiento y dijo, queremos ser dueños de esa compañía. Alex, para poder tener en perspectiva todo este tema de precios es súper importante tener clara la estrategia del negocio, ¿cierto? En esta estrategia, a ti te gusta tener una creatividad desestructurada. Una creatividad de estructura, Desestructurada. desestructurada. O sea, no te gusta la estructura en la creatividad, ¿cierto? Pero ahí me surge una duda. Digamos, tú dijiste que te gustaba la creatividad desestructurada cuando ibas a pensar en estrategia, ¿cierto? Ah, ya. Que pocas veces, por ejemplo, en producto, eran los únicos momentos en los que te sentabas a rayar y a ejecutar, porque es el lugar donde tienes más expertise y más experiencia, ¿cierto? Más conocimiento y el que más te gusta. ¿Cómo haces para, de esos procesos estratégicos que tienes, que de hecho son una gran parte del tiempo que pasas leyendo y pensando, poder aterrizarlos y comunicarlos de una manera que tu equipo lo entienda, y qué ideas compartes con ellos? Pues cuándo sabes cuándo compartir una idea o qué idea compartir con ellos. Nosotros en la compañía usamos Slack para comunicarnos. Hemos considerado pasarnos a Google, de hecho, pero por ahora estamos usando Slack y tenemos un canal de ideas. El canal de ideas, cualquier persona en el equipo va y plantea una idea, y los líderes que me reportan a mí directamente tienen la obligación de estar monitoreando ese canal constantemente para opinar. Primero, agradecer, y B, opinar en las ideas que pueden impactar o no pueden impactar a su área. Yo también lo monitoreo, y es el mismo canal que nosotros usamos para compartir ideas con otras personas. En general, la mejor forma de compartir ideas es relativamente simple. Primero tienes que explicar el por qué, después el cómo y finalmente el qué. Y mientras sigas esa estructura, tiende a ser relativamente fácil compartir esa información. ¿Y quién juzga tus ideas? ¿Cómo? ¿Quién juzga tus ideas? El resto del equipo. Sí. Y, Pues yo soy súper duro en mis propias ideas, ok, obviamente. ok. La vasta mayoría no salen de la cabeza. Otro error frecuente que has visto a los emprendedores cometer, sobre todo aquí en Latinoamérica, es no conocer la competencia global, Mm. no tener mapeada la competencia global. Quiero saber qué información relevante puede salir de la competencia en otras regiones y otros países, y cómo hacer un buen estudio de la competencia, qué hay que tener en cuenta.
Te respondo primero la segunda parte. ¿Cómo hacerlo? Hay un montón de Google Alerts, por ejemplo. Google Alerts, tú puedes inscribirte a los keywords de tu competencia para que cada vez que haya una noticia de tu competencia tú te enteres. Te llega una alerta y la lees. O sea, no hay excusa para no estar al día en términos de que lo que tu de lo que le está pasando en tu competencia. La, de hecho, un ejemplo que lastimosamente no salió al aire en Shark Tank, pero sí pasó detrás de cámaras, una compañía que fue a Shark Tank a hacer pitch de un tipo de producto. Y ese tipo de producto da la casualidad que yo había leído hace un par de semanas lo que ha pasado con esa industria. Y cuando les pregunté qué equivalencia tenía su producto en otros mercados, hicieron referencia a una compañía relativamente grande que había salido al mercado en forma pública en el 2021, siendo lo exitosa que era la industria y la cantidad de gente que está invirtiendo en esas compañías. Me quedó sonando porque había escuchado algo raro de esa compañía, hice una búsqueda rápidamente mientras estábamos en el pitch y efectivamente esa compañía había quebrado hace 3 meses. Entonces, cuando les pregunté por qué estaban tomando de ejemplo de éxito en Estados Unidos, una compañía que hace 3 meses había quebrado, lo que más me sorprendió es que no sabían que esa compañía había quebrado. Entonces, muy difícil confiar en un emprendedor que está usando de referencia a una compañía que se fue, perdón el francés, de culo para el estanco y que no tenía ni idea que eso es lo que le había ocurrido. Cuando, en el caso tuyo, por ejemplo, con Voice 123, que dijiste que les tomó mucho tiempo para que otra persona pudiera replicar o tener algo similar, ¿cómo era ese proceso de benchmarking? ¿O qué era lo que ustedes buscaban en el mercado para poder saber las tendencias de otros países? Porque al fin de cuentas estaban construyendo una compañía global. No, Voice 123 no fue una compañía global. Voice 123 es 80 y punta por ciento Estados Unidos, un Ya. O poquito Inglaterra, un poquito Canadá, sea, pero realmente el mercado solamente es Estados Unidos. sí, realmente una que otra compañía a veces utiliza la plataforma para buscar personas en otras partes del mundo, pero normalmente es para mm, proyectos que están ocurriendo en Estados Unidos o Ya. compañías que son muy centradas en Estados Unidos. Bonnie Studio sí es más global. Bonnie Studio, la mitad de las ventas vienen fuera de Estados Unidos, pero Waze 123 siempre fue US-centric. Entonces, ¿cómo hacen el benchmarking en el caso de Bunny Studio? O en ese caso, ya cuando empezaron Bunny Studio, sí habían referentes en otros países para poder hacer tema de benchmarking. No, una de las cosas raras de Bonnie Studio es que también fue tan revolucionario que o sea, Voice 123 tiene competidores, Bonnie Studio no tiene competidores. Al día de hoy nadie le ha podido montar una competencia que realmente sustitutos hay, porque pues tú quieres hacer una pieza de audio advertising, puedes ir a contratar a tu amigo locutor de la estación de radio o puedes contratar a tu podcaster que tiene un muy buen equipo de producción a que lo haga o puedes ir a un marketplace online de freelancers y encontrar uno. Pero si quieres tener un sistema, si eres una compañía que tienes que crear 15, 20, 30 piezas de publicidad al día y tienes que tener un alto nivel de automatización para completarlo, hoy en día la única alternativa que en el mercado es Bonnie Studio. Y nadie nos ha podido copiar hasta ahora, en parte porque es suficientemente nicho para que el mercado no sea tan grande, suficientemente grande para que sea un negocio muy bueno, pero también suficientemente pequeño para que nadie diga, no, no vamos a meterle los millones de dólares que hace falta meterle para montar la competencia a esta gente. Y lo otro es que el miedo de que AI viene también hace que mucha gente diga, la solución no va a ser con seres humanos, la solución va a ser con AI. Y sí, pues Bonnie Studio ya está empezando a hacer AI también para reemplazar alguno de los roles, pero lo que tiene que ver con creación de contenido audiovisual 100% humano, completamente orgánico, Bonnie Studios sigue siendo la única compañía que lo hace. Me pareció muy curioso en tus entrevistas cuando mencionabas la cantidad de ideas y de proyectos que habías comenzado, que eran, no sé si el número esté desactualizado, hayas tenido alguna otra locura desde entonces, pero eran 112 iniciativas que habías empezado. Y una de ellas fue Let Me Go, que fue una empresa en el sector turístico donde invertiste 3 millones de dólares y no funcionó. Y quiero indagar en uno de los errores que cometiste ahí. El tercero que mencionaste cuando estabas hablando sobre eso, que fue no persistir. Pero ahí me parece que hay una cuestión bien interesante. ¿Cómo sabemos los emprendedores que el error o el problema está en la idea o el problema y no en nuestra ejecución?
Creo que es muy difícil separar la una de la otra, porque en cierta medida el rol de uno es, parte de lo que uno tiene que estar ejecutando es generar ideas. Y si eres bueno ideando y eres... A ver, la mayoría de la gente que es en etapas tempranas de una compañía que es buena ejecutando, tiende a ser buena ideando en etapas tempranas. En etapas en etapas posteriores el asunto tiende a ser diferente. Sí, el otro caso no tiende a ocurrir siempre. O sea, conozco gente que es muy buena ideando, pero que es terrible ejecutando. Pero yo creo que tiende a ser obvio para el emprendedor. Eh, Muchos intentan taparse con las manos. Algunos de los más inteligentes que conozco resultan buscando cofundadores que sí son buenos ejecutando y que les ayudan a tapar ese hueco. Pero creo que la vasta mayoría de los que son buenos ideando, pero no son buenos ejecutando, se quedan en lo que en inglés llamamos wannapreneurs. O sea, emprendedores que quieren ser emprendedores, pero realmente nunca lo resultaron siendo. Thomas Alva Edison decía que la innovación es 1% ideación y 99% sudor. Es decir, eres bueno ideando, pero no eres bueno ejecutando, sí, no sirve de mucho. En uno de tus blogs de Medium, em, creo que Lo eran... siento, ¿Cómo? que lo siento. No, es que Medium era espectacular, pero ahorita Medium es cualquiera que abra un blog de Medium es un montón de publicidad, ya pena. Tengo que migrarlos de Medium a otro sitio. No, pero la experiencia no fue mala. Realmente estuvo bien. O sea, desde un punto de vista de usuario no tan crítico como tú, que eres una persona que escribe continuamente, para mí me pareció perfecto. Em, Hablabas sobre que es posible, justamente con lo que empezamos la charla, es posible crear negocios bootstrap. Y uno de los puntos que diste es que, bueno, sí, los venture capitals, los fondos de capital de riesgo dan muy buenos consejos, pero una junta asesora también puede dar mejores consejos. En estas entrevistas que he tenido, me han dicho muchas veces que es importante crear una junta asesora. O sea, en este momento como que fue ya, me toca preguntar porque me lo habían mencionado demasiado. ¿En qué momento sabe un emprendedor que tiene que armar una junta asesora? ¿Qué roles son indispensables y cómo sacarle el máximo provecho a una junta asesora? No, desde el principio tienes que tener asesores, advisors. Ah, Mucha gente argumenta que una de las razones para levantar capital es porque eso valida que hay terceros que creen en la idea de que tú no eres el único loco que está apostándole a eso. Pero no estoy de acuerdo, porque otra forma de validar eso es traer advisors, traer personas que están dispuestos a invertirle tiempo a lo que tú estás haciendo, siempre y cuando no les estés pagando efectivo, sino les estés pagando en acciones de la compañía. Lo que sí tienes que asegurarte es que son personas que han tenido cierto tipo de éxito en el sector en el que tú estás trabajando, A, y B, personas cuyo tiempo es costoso, personas que realmente valoran su tiempo. Y si a ellos los convences de ven y dame media hora semanal, dame una hora mensual, es una forma también de validar que lo que estás haciendo tiene algo de sentido. Pero cuando te refieres a una junta asesora, digamos que esto es de la completa ignorancia, te refieres a tener un portafolio de asesores que te pueden ayudar para Tal buscarlos cual. en... Sí, una junta directiva tiende a reunirse una vez al mes, una vez cada 6 semanas, una vez cada trimestre, al tiempo, virtualmente, pero tienden a ser reuniones síncronas, aparte de un montón de comunicación asíncrona. Normalmente los advisors, uno los llama junta de advisors, pero rara vez se reúnen, rara vez uno sabe quién es el otro. La mayoría de las veces es uno hablando con cada uno de ellos en el momento que uno considera apropiado hablar con ellos. Ok. Nosotros partimos siempre el podcast en dos etapas. Primero como los hard skills, todo el tema de comercial, flujo de caja, y ya después hablamos un poco de liderazgo. Pero antes de pasar a eso, en tu framework Liderazgo es de... un hard skill. ¿Cómo? Liderazgo es un hard skill también. Sí. Em, Depende de cómo se le mire, pues. Muy No, hard hay skill. gente, para los que son líderes innatos, que no tuvieron que aprenderlo, sí, para ellos es un soft skill. Pero para los que nos tocó aprender golpeándonos contra las paredes cómo liderar, es una ciencia más que un arte, y siendo una ciencia, es un hard skill.
No, perdona que sea pedante en ese aspecto, es que pues lo que hacemos en Torre en parte es empatar personas con skill Sí, sí, sí. y la diferencia entre soft y hard skill tenemos que mapearla muy bien Ya, para no equivocarnos a la hora de predecir ok. qué candidato es bueno para un rol, para un equipo, para un líder. Ya vamos a hablar de liderazgo porque sé que ya vi que tienes mucho que decir. Pero en tu artículo de mentores, en el framework que creaste de mentores, dijiste que una de las cosas más relevantes o más importantes que nos dan los mentores es que nos muestran cuáles son las preguntas indicadas que nos deberíamos estar haciendo. Aprovechando que tú estás aquí sentado, haciendo el rol de mentor, no solamente a todos ustedes que están acá, sino al episodio cuando salga. ¿Cuáles crees que son las preguntas más importantes que no se están haciendo los emprendedores de Latinoamérica, que si lo hicieran podrían cambiar drásticamente su negocio? Puedo sonar disco rayado, pero de verdad he descubierto que es un framework extremadamente importante y es cuál es el cuello de botella más importante, más significativo que tenemos nosotros en este momento que nos permite crear más valor. Esa pregunta muy poca gente se la hace. Segundo, y eso tiene que ver con levantar capital, ¿para qué es lo que estoy optimizando yo? ¿Estoy optimizando para que este negocio crezca? ¿O estoy optimizando para ser feliz? ¿O estoy optimizando para que mi familia sea feliz? ¿O cualquier otra cuestión? Y la razón que esa pregunta es extremadamente importante porque hay muchas más probabilidades de ser feliz bootstrapeando una compañía que levantando capital para una compañía. Pero hay muchas más probabilidades de crear un unicornio si levantas capital a que si simplemente la bootstrapeas. Pero ¿por qué empezaste a emprender? ¿Sí? ¿O por qué creaste la compañía? ¿Cuál es el porqué de lo que estás haciendo? Tener esa respuesta clara para ti, para tus socios, para tus cofundadores, te va a ayudar a definir claramente cuál es la hoja de ruta. Otra pregunta que tienden a no hacerse es, ¿cuáles son las posibles fuentes que tengo de financiación que necesito para mi compañía? Porque mucho emprendedor salta por defecto a decir voy a levantar dinero de un VC, de un fondo de capital de riesgo, cuando esa es una de múltiples fuentes para levantar capital. Hay crowdfunding aquí en Latinoamérica y en Estados Unidos y en el resto del mundo. Hay preventas, hay préstamos bancarios, hay factoring, o el que más me gusta a mí, pues la plata de tus clientes, o sea que vende. Que eso conecta con la última pregunta. La mayoría de los emprendedores no se preguntan cómo pueden mejorar los precios que tienen, no para abajo, sino para arriba, y asegurarse que a cada persona que le están vendiendo, a cada cliente, a cada compañía que le están vendiendo, están capturando la mayor cantidad de valor que pueden capturar sin perder ese cliente. Ya. Discriminación de precios, por ejemplo. Muchas compañías y una de las razones que entran a la aceleradora y con las que me he topado, que le cobran exactamente el mismo precio a todos sus clientes, independiente de si un cliente le está generando más valor o a otro cliente le está generando más valor. Y eso es una forma de dejar dinero en la mesa, porque muy probablemente a uno hubieras podido traerle más revenue que el otro. El mejor ejemplo de esto es aerolíneas. Las probabilidades que cuando tú estés en un avión, la persona que está sentada al lado pagó lo mismo que tú pagaste son súper bajitas. ¿Sí? Y la diferencia puede ser de 10x. ¿Sí? Pudiste haber pagado $20 y la persona de al lado $200, solo porque una persona lo compró a un momento diferente, una persona tiene un acuerdo diferente de su compañía con la aerolínea, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso, cuando un emprendedor se lo pregunta y trabaja sistemáticamente en encontrar la respuesta, le permite generar margen. Y otra de las cuestiones que los emprendedores muchas veces por intuición no caen en cuenta es que si yo vendo un producto, digamos que vale $1 y ese producto me genera un 20% de EBITDA y subo la tarifa del producto un 20% a que sea 1.20 y no $1, el EBITDA no se me sube un 20%, el EBITDA se me multiplica por 2, porque de ahí para arriba es 100% ganancia. Detalles así de pequeños, entender y generar la intuición de esa matemática le ayudan a uno a enfocarse mejor en lo que debería estar haciendo y no a veces en las pequeñeces o en los problemas operativos del día a día que muchas veces no traen tanto valor. Alex, voy a pasar de los hard skills a los hard skills. Voy para el liderazgo ahora sí. Me pareció muy curioso que también compartes con tus coworkers lo que pueden esperar de ti. Y en un blog que escribes para contarles como tu estilo de liderazgo,
Hay un video de Steve Jobs y de Elon Musk. Se llama La crueldad de Steve Jobs e Elon Musk. Y este video habla de que en ocasiones hay que ser toscos en la forma de liderazgo para crear cosas enormes y no usar guantes de terciopelo. Que de hecho se lo dijeron a Walter Isaacson, que era el que estaba en la entrevista. Se lo dijo Steve Jobs. ¿Cómo balancear este tipo de liderazgo, donde en ocasiones hay que ser tosco, para que el motor de tu equipo sea, digamos, la camaradería y la ambición y no el miedo hacia su líder? Yo creo que es muy importante para todos los líderes sentirse, primero que todo, cómodos consigo mismos. Sí, Consigo bien. mismos. Y en muchos líderes que están liderando por primera vez, sea líderes dentro de compañías o líderes de toda una compañía, muchas veces veo la ansiedad de que no saben cómo liderar diferentes personas, no saben cómo generar con las diferentes personas que han contratado la relación que quieren generar e intentan personalizar su estilo de liderazgo un montón a cada individuo. Pero a lo largo de los años lo que he aprendido es que eso hace más mal que bien. Creo que es muy importante crear un equipo que se ajusta a tu estilo y no que tú te pongas a ajustarte al estilo de cada uno de ellos. Porque eso te va a permitir invertir más tiempo en pensar en estrategia, en pensar en cuestiones altamente importantes para la compañía y menos tiempo en la carga emocional, en la carga cognitiva que tienes que invertir para andar cambiando de una persona a la otra constantemente. Por consiguiente, yo no creo que sea un balance, es simplemente sé tú. Sí, sé tú. Y Steve Jobs es como es Steve Jobs, Elon Musk es como es Elon Musk. Y si una persona hace un trabajo de mierda, se lo van a dejar saber de frente. Sí, Lo van a echar 5 veces si es necesario. sí, y me ha costado trabajo, pero he aprendido, sí, o sea, si mi nivel de tolerancia a errores es baja, pues es lo que tengo que dejarle saber al resto del equipo. No voy a mascararlo, no voy a ser una persona que no lo soy solo porque no quiero hacer que otra persona se sienta mal. Si una persona se siente mal porque le estoy haciendo caer en cuenta que la está cagando, pues vete a otro sitio, cómprate un cachorrito y te vas a sentir mejor. O sea, ahora hay compañías en donde el líder sí va a tener, para el líder es importante otras cuestiones, maravilloso, pero eso implica que el espacio para ti no era este, el espacio para ti era otro Otro. sitio. Manteniéndonos en esta línea de liderazgo y más enfocados hacia la cultura, en tu blog Menos Emprendimiento, Más Innovación, mencionas una frase de Thomas Alva Edison, que ya la has mencionado una vez, vamos, y es: mi propósito principal en la vida es ganar suficiente dinero para crear cada vez más invenciones. Pero esto es muy paradójico porque en ocasiones el dinero causa lo contrario, y es que vuelve una cultura, digamos, entre comillas, perezosa y mata la innovación. ¿Cómo has hecho para que en tus compañías, a medida que van escalando, cómo has Oh, ¿te hecho... trajeron otro whisky? ¿Lo quieres o? No, no, Ah, no, bueno. tranqui, tranqui, gracias. ¿Quién lo quiere? ¿Alguien Lo quiere whisky para rifamos. que no se desperdice? ¿Quién quiere Sí, whisky? ¿quién quiere un Levante whisky? la mano y le dé No, pena. usted quiere. Ah, ya levantaron la mano, Vea. bien. Lo invito, yo pago. Excelente. Em, ¿Cómo haces para que a medida que tus compañías van escalando, puedas mantener esa cultura que Jeff Bezos llama el día uno, siempre estar en el día uno, y mantener la innovación sin importar el estado de la compañía y la cantidad de dinero que entra a la compañía? No sé todavía cómo hacer eso. La, la, la forma en que lo he hecho, a ver, la forma en que lo voy a hacer conforme escale torre, todavía no sé, porque las tres compañías que he liderado son compañías que han llegado, Voice 123 llegó a 30, 40 personas más o menos, Bonnie Studio a 80, Torre en este momento está por 60 y algo, Torre creo que va a estar llegando un par de miles en relativamente pronto. Y el hecho de que las compañías hayan sido relativamente pequeñas me permiten que yo siga siendo el CTO por defecto de la compañía. Voice One Two Three Tan era la CEO, yo era el CTO. Bonnie Studio era el CEO, pero no era CTO. Yo era el CEO técnico y había otras personas encargándose de operaciones, mientras que yo me encargaba principalmente de la parte técnica. Torre también es muy por el estilo. Yo invierto muchísimo tiempo en la parte técnica.
Y como me gusta tanto la innovación, pues eso es lo que la compañía vive y respira constantemente todo el día. Conforme escalemos, conforme ya llegamos al punto donde la innovación no puede depender exclusivamente de lo que yo pueda empujar, eh, pues cambiarán las cosas, pero todavía no sé cómo voy a hacer en ese momento. La razón que me gusta tanto la innovación, que es tan natural para mí, es porque es lo que mi cerebro se la pasa pensando todo el tiempo. Yo cuando entrevisto personas, que no salga de Twitter para que no vengan con la respuesta, para trabajar en Torre, una de las preguntas que les hago es, ¿qué hace tu cerebro cuando dejas que deambule? Cuando no lo forzas a que piense en algo, cuando vas en el Uber aburrido, cuando estás en el avión esperando despegar, ¿qué pone a pensar? De hecho, ahora te entrevisto por un minuto. ¿Cuál sería la respuesta para ti? Pero esa está más dura que mis preguntas, Alex. Usualmente me pongo a pensar en cómo crear el podcast de emprendimiento más grande de Latinoamérica. En este momento, ¿cómo hago para que esta vaina sea gigante? Allá sea mi cabeza. Y antes de que estuvieras haciendo esto, Cualquier cosa por la que estuviera apasionado. Pero si me gustaba una pelada, seguramente para una pelada, pues. bien, bien, bien. Pero cualquier cosa que me apasionara. em, no sé. De pronto, cómo solucionar problemas o observar personas. Pero ¿sabes cuál es el problema? Creo que mi generación, y es una crítica que iba a hacer, escuché en estos días un podcast que decía que ya no sabemos estar aburridos. O sea, mi generación va a estar aburrida y saca el celular, o saca X, o saca Y. Yo creo que es recientemente que me estoy permitiendo Aburrirte. el lujo de aburrirme, no sacar el celular y tener esos espacios donde no pienso en absolutamente nada más. Yo, eh, eso fue una conversación que tuvimos con mi esposa hace unos años porque viviendo en Estados Unidos es tradicional que a los niños le tengan una agenda súper ocupada de eventos. Sale de la escuela y tiene entrenamiento de soccer y después tiene violín y después tiene esto otro y después tal y pascual y llega a la casa rendido el niño que lo último que quiere es ver a los padres a acostarse a dormir. Y yo decía, ¿a qué hora se va a aburrir? ¿Pero por qué? Digo, porque cuando uno se aburre es cuando le surgen las mejores ideas, cuando realmente pones a funcionar el cerebro. El resto simplemente el cerebro está recibiendo información constantemente, pero el cerebro tiene que parar de recibir información para que pueda generar ideas. Y al día de hoy, a propósito, buscamos espacios para que los niños se aburran, porque en esa aburrición se vuelven creativos. Y de hecho, ayer, casualmente, Aburrieron a tu hija. sí, aburrimos a mi hija. En Excelente. parte porque está cayendo unas lluvias impresionantes en California ahorita y se dañó el carro y el otro carro está en el aeropuerto por lo que estoy aquí. Sí. No podían salir fácilmente. Y me dijo, papi, está aburrida. Y entonces me puse a buscar qué podía hacer para crear una empresa única. Y me topé con este artículo. ¿Qué opinas? Un artículo del Harvard Business Review. Tiene 11 años. O sea, qué maravilla que mi hija prácticamente esté buscando artículos de Harvard Business Review para aprender cómo hacer emprendimiento. Pero es porque está aburrida. Si uno hubiera estado aburrida, estuviera haciendo cualquier otra cosa, pero no se hubiera topado con ese artículo. Estar aburrido está underrated. Oh, Completamente. definitivamente. Ahora, volviendo a la pregunta previa, fíjate que mencionaste algo de te gusta analizar personas, entender personas. Y eso se nota que es algo que te apasiona lo suficiente para que este tipo de cuestión tú no lo veas como algo que te cansa, algo que te genera demasiado esfuerzo porque te encanta. O sea, las preguntas que has hecho han sido extremadamente buenas. Se nota que leíste un montón de información sobre Alex Torrenegra y eso hace que esta conversación sea bastante fructífera, bastante buena y bastante única en términos de lo que lo he compartido previamente. Y yo creo que una persona profesionalmente, lo ideal es que se enfoque a hacer lo que su cerebro le encanta hacer por defecto, porque no se siente como trabajo. En mi caso en particular, a mí me encanta entender el porqué de las cosas. Y tengo este fetiche de intentar entender qué estaba pasando por la cabeza de la persona cuando diseñó algo. Y, por ejemplo, ¿por qué este aditamento en este micrófono lo pusieron acá y no lo pusieron aquí abajo? Porque ahorita que lo estaba intentando ajustar no era tan natural. Tiene que haber una razón para que la persona lo hizo o la persona tal vez simplemente no pensó en eso. No, estos brazos son lo más contraintuitivo del mundo entero. Tal vez es un error de diseño, lo cual dice, tal vez hay una mejor forma de hacerlo. ¿Cómo podría funcionar mejor? Y eso es innovación, eso es desarrollo de producto. Y como mi cerebro está haciendo eso cientos de veces al día, eso implica que a mí me encanta la innovación
Y si me ponen a innovar, pues cualquier equipo que esté liderando, pues lo voy a obsesionar con ese tema de una u otra manera. Entonces, conforme escale el equipo, para mí va a ser extremadamente importante toparme con personas, el equipo de desarrollo de producto, toparme con personas que tengan ese tipo de pasión de entender el mundo y constantemente visualizar cómo podría ser mejor. Vamos a terminar la dinámica. Te voy a hacer una última pregunta abierta, digamos. Después te hago un rapid fire y un qué prefieres. Esta vez no van a haber preguntas de seguidores pues, porque tenemos una audiencia. Ustedes ahorita van a ser los que van a preguntar. Pero, hablando con Alan, me dijo de la importancia de la pregunta de Peter Thiel. En inglés es muy fácil de decir. En español se va complicando un poquito la cosa cuando la traduces. Entonces te la voy a leer y quiero que la respondas. ¿Qué es algo que para ti sea verdad y que muy pocas personas están de Ah. acuerdo contigo? Uy, uy, uy. ¿Podemos apagar micrófonos? Hay varias. Ah, hay una de ellas es la razón que la aceleradora existe. Y es que no creo que el modelo, no solo único, sino principal de aceleración que hay para emprendedores, deba depender de fondos de capital poniendo dinero en compañías. Porque en el momento que eso ocurre, la compañía es el cliente. El cliente es el fondo de capital que te puso dinero y el producto se vuelve la compañía. Una aceleradora en donde la compañía está pagando, así sea poquito, el cliente es la compañía. Y por eso es que la mayoría de las aceleradoras no buscan que todas las compañías les vaya bien. Con que le vaya bien a una de 30, maravilloso, devolvieron el retorno. Con que le vaya bien a una de 30, maravilloso, resultaron recibiendo de vuelta el dinero que estaban invirtiendo, más todas las ganancias que esperaban. Esa es una. Otra, no creo que la mejor forma de tener una relación con otra persona es una relación cerrada. Creo que las relaciones abiertas traen mucha más felicidad a las personas involucradas en relaciones. Estoy hablando de relaciones de pareja. Y tercero, todas estas que te estoy diciendo son Esa controversiales. segunda es para iluminados de la vida. Completamente, definitivamente no es para mí. Yo todavía no llegué a ese nivel de iluminación. Y la tercera, yo no creo que para la mayoría de los países, incluyendo Colombia, el mejor sistema de gobierno sea una democracia. Ah, cerramos. No, pues, excelente. Vamos para el rapid fire. Pregunta, respuesta. Fácil. Dale. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado? La vida es muy corta para cometer los errores que otros ya cometieron. Intenta cometer errores nuevos. ¿Cuál es un libro que te ha marcado? Foundation de Isaac Asimov. ¿Cuál es el principio que rige tu vida? Todos están anotando el libro, por ahí veo. Quiero crear cuestiones, crear los algos que pueda crear, que dejan mejor tanto la raza humana como este planeta, priorizando esos que no son inevitables. Es decir, priorizando esos esfuerzos, no los esfuerzos que si yo no los hago, muy probablemente alguien los va a hacer, sino esos esfuerzos que a menos que yo los haga, tal vez nadie en la historia de la humanidad lo resultaría haciendo. Por consiguiente, significativamente impactando el futuro de la raza humana. La siguiente era ¿cuál es tu definición de éxito? Son muy de la mano, yo creo que no te la voy a preguntar. Vamos para la última sección, que es un ¿qué prefieres? Te voy a dar ¿Es un dos qué? opciones. ¿Es un qué? ¿Qué prefieres? Ok. Le decimos zigzag. Siempre me equivoco y Daniel debe estar pensando otra vez, no dijo el nombre. Eh, Contratar a un líder visionario que puede revolucionar tu empresa, pero no encaja con la cultura actual. O a alguien que encaje perfectamente, pero con ideas demasiado conservadoras. El primero. Entrar a un mercado internacional con alto riesgo político y económico, pero con un enorme potencial. O expandirte en un mercado seguro, pero más saturado. Sí. Ese no es un dilema. Respóndete a los dos. Esta estaba un poquito más difícil. Boys 1, 2, 3 o Bunny Studio. Uy.
No, como ya vendí Voice 1, 2, 3, me toca decir Bonnie Studio. Y la última, para hacer el mic drop. Bootstrapped o VC. No, Bootstrap. Mil veces. Excelente, Sí. acabamos. Bueno, nada, mil gracias, Alex, por estar aquí con nosotros. Realmente una muy buena charla. Gracias por el elogio de las preguntas. Nos tomamos con mucho cariño y mucha pasión lo que estamos haciendo para poder llevar la educación de emprendimiento a todos los rincones de Latinoamérica y a países hispanohablantes en el mundo. Muchísimas gracias por la invitación. Excelentes preguntas. Mil gracias. Dani, ven para que nos tomemos la foto.